Buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos un sábado más. Ahí está la casa del Señor, este sitio, esta construcción que se convierte en su casa, en su morada, en la casa de Dios. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, nos reunimos a exaltar su gloria, darle honra. Ese vuelve este lugar, este sitio. Entonces, bienvenidos una vez más a estar aquí, una vez más un sábado, cumpliendo la palabra de nuestro Señor, congregándonos en sábado, reuniéndonos para darle la gloria, darle la honra, darle alabanza, estudiar de su palabra, unirnos en congregación, en comunidad también. Hoy, antes de empezar a estudiar nuestro folleto, quiero pedirles que me acompañen en oración. Oremos, por favor. Padre bendito, Dios bueno, todopoderoso, que estás en los cielos, gracias te damos, Rey Celestial, por este día de vida que nos otorgas, que nos regalas, en tu infinito amor, por gracia, Señor. Padre bueno, no somos dignos, no sabemos, somos pecadores, hemos pecado y por eso hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos purifiques, que nos des blancas vestiduras para en este día ser aquellos sacerdotes de tu pueblo, dignos de presentarnos ante ti con manos limpias, levantar manos santas, Señor, dirigirnos al trono de tu gracia, Señor, dignos, como tú quieres. Padre bueno, te pedimos perdón por nuestros pecados, por las veces que hemos faltado contra tu ley, pecando contra ti o contra nuestro prójimo, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que esté llenándonos, que tu Espíritu Santo también esté en esta casa, Señor, llenándonos a nosotros para que podamos entender tu palabra, que nos brinde sabiduría para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros aquí en las Sagradas Escrituras, que tú has dejado aquí, Señor, en este libro maravilloso, Señor, con tu palabra. Dios bueno, permítenos entenderlo, permítenos comprender lo que hoy tú quieres hablarnos, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que seas tú el que esté dirigiéndose a nosotros, que seas tú el que está hablando a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Cubre este lugar, llena este sitio, llena este lugar con tu Espíritu Santo, que se desborde y que llene y que nada pueda acercarse a molestarnos, a quitarnos la paz, a sacarnos de la comunión que hemos venido a buscar en este sábado contigo, Señor. Acompáñanos, protégenos, ten con bien a nuestros seres queridos donde quiera que se encuentren. Ten con bien a nuestros hermanos que no han podido acompañarnos, Señor, en esta mañana, que por cuestiones de salud o alguna otra razón han tenido que acompañarnos a través de internet y también estarán conectándose, Señor. Te pedimos también por ellos, los extrañamos y quisiéramos verlos pronto también. Acompáñanos, quedamos en tus manos, te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio de nuestro folleto, el folleto 53. Sí, ya estamos en el folleto 53. Se llama De las tinieblas a la luz. Recuerden que pedimos pocos y mandamos a hacer pocos, así que y están ya terminándose, ya creo que hay unos 10 o menos de 10, así que si aún no ha adquirido su folleto, apresúrese o pida o llame a hacer una reservación que le guarden o algo, porque ya se están acabando. Estamos en la unidad 1 que se llama Dios prepara el camino. Súper claro, ¿no? Dios prepara, Dios va preparando todo, como es siempre en su obra, en su obrar. Él prepara, nos va advirtiendo, nos va diciendo cómo van a ser las cosas, cómo tienen que ser, y luego las hace. Y luego las hace, y luego sucede, y luego cumple, porque Él no es como nosotros que decimos una cosa y no lo hacemos, que prometemos y luego no cumplimos. Él prepara y promete, y luego lo cumple, y luego lo hace, y luego sucede esto, ¿sí? Así que hoy estamos en la unidad 1, que se llama Dios prepara el camino, y nos toca la lección número 2. La lección número 2 está en la página 13, ¿sí? Si usted ya lo leyó en casa con su familia, está en la 13. Hay unas preguntas para que se resuelva ahí en casa, en familia también, y comprendiendo y viviendo, que es una reflexión precisamente sobre el tema, ¿sí? Todo esto es lo que hacemos semana a semana, y acá hacemos simplemente un resumen de lo más importante de la lección. Así que vamos a ver el tema 2, Zacarías habla. Recordamos la semana anterior, en el tema 1, vimos cómo fue el llamado a Zacarías, cómo Dios habló a través de un ángel con Zacarías, y a él no creer lo que el ángel estaba diciendo, y el ángel le dice, no estás creyéndole a Dios, Zacarías se quedó sin poder hablar. Entonces por eso este tema se llama Zacarías habla. Pero
Vamos a ir en el orden cronológico de nuestras Biblias, así que vamos a ver si llegamos hasta ese pasaje. ¿Sí? Vamos a empezar en el Antiguo Testamento, en el profeta Zacarías. No es la misma persona, ¿no? A pesar de que tiene el mismo nombre, no es la misma persona. Este es un profeta de post de exilio, ya cuando regresaron del cautiverio en Babilonia, regresaron. Se dice que era un profeta joven, junto con Ageo. Los dos sirvieron al Señor, el Señor hablaba a través de ellos y fueron parte fundamental con su profecía, con su palabra, con los libros que tenemos de ellos, para que el pueblo vuelva a levantarse después del regreso del cautiverio de Babilonia, reconstruya la ciudad, reconstruya el templo, reconstruya el servicio, vuelvan al servicio. Entonces todo esto sucedió con Zacarías. Hoy vamos a leer entonces Zacarías capítulo 12 del 1 al 10, lo que nos tocaba leer el día jueves. Leamos lo que dice en la versión NBI, Zacarías 12 del 1 al 10. Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá proclamarán: la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. El Señor salvará primero las viviendas de Judá para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén que la de Judá. En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Amén. Profecía. Profecía, nos está hablando profecía de para ese tiempo, y como vemos también profecía para después, para nuestro tiempo, para el tiempo de Jesús y para nuestro tiempo, para el que vendrá. ¿Sí? Lo importante destaquemos en el versículo 1, que dice que esta es una palabra para Israel. Recordemos que en este momento no había Israel. El reino de Israel estaba separado. El reino del norte, que se quedó llamando Israel, desapareció por completo. Quedó solo el reino del sur, que se quedó llamando Judá, el cual fue llevado en cautiverio a Babilonia y regresó, y está en este momento regresando, y ellos mantuvieron el nombre de Judá. ¿Sí? Por eso hasta ahora se llaman judíos. Recién en 1948 se pusieron como Israel nuevamente. Pero en ese tiempo no era Israel. Sin embargo, aquí dice la palabra y dice el profeta, dice Dios a través del profeta, que esta es palabra para Israel. Entonces, no es que es para los que están ahí en ese momento, esto es para todos. Para los dos reinos, para luego nosotros, los adoptados, los injertados, los aceptados, para el Israel celestial, para el total. ¿Sí? Entonces, en el primer versículo básicamente lo que nos habla es recordarnos, ¿no? Ubiquémonos. ¿Quién va a hablar? Sí, ubíquese quién va a hablar. Es el que creó todo. Y miren, y fíjese que lo que dice es como para decirnos, lo creó todo, pero no les dejó botados. No es que les creó y les dejó sueltos a que cada uno haga lo que quiera y vea como pueda y sobreviva como pueda. No,
Dios siempre tuvo el control. Por eso dice, extendió los cielos, echó los cimientos, como en una construcción que hay que poner los cimientos de la tierra, y que puso al hombre el aliento de vida. Entonces Él sigue en control, ¿sí? Luego en el versículo 2 nos habla de que ya Él empieza a hablar en primera persona al Señor. Dice, convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. ¿De qué se trata esto? Cuando habla de que será una copa que embriagará, es que la palabra usada en el hebreo es la 74-77, quiere decir también intoxicar, quiere decir también tambalear y temblar. Entonces, de lo que nos habla aquí es que Jerusalén, Israel como pueblo, hará temblar a los vecinos. Los vecinos, los pueblos vecinos temblarán por Jerusalén, estarán mareados, tendrán miedo, tendrán terror de Jerusalén. Esto sucederá por el poder del Señor, por supuesto, ¿sí? Y dice que Judá no se librará de los ataques de Jerusalén, sino que serán también sitiados. Mire, justo lo que estamos hablando, ¿sí? Si no había un Israel, era en Judá, y por eso también especifica. Dice, y Judá, no piensen que ustedes se la van a sacar, sino también van a ser sitiados, también van a recibir estos ataques que va a haber, y los ha habido, y ha sucedido, ¿sí? Y le está diciendo a Judá, van a tener estos ataques, ¿sí? Dicen en el 3, ya esta profecía es ya bastante a futuro, ¿no? Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, ¿sí? Llegará un momento, llegará un día en que todas las naciones harán, no sé, una liga de naciones, una unión de naciones contra Jerusalén, contra Israel, ¿sí? Llegará este día, lo está diciendo el Señor. Y estamos hablando precisamente de esto, de cómo el Señor promete y cumple. Y aquí está dándonos una promesa y va a suceder. No sé si será en nuestros tiempos o no, pero va a suceder. Y en aquel día convertirá a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. Había siempre estas tradiciones, estas costumbres, estos dichos de, para ver cuál es el hombre más fuerte, el que pueda mover la roca y la levante, siempre era así. Entonces, aquí habla de eso, utiliza esa frase popular que usaban ellos, y les dice que Jerusalén va a ser esta roca que por más que intenten empujarle, moverle, no van a poder. Ya en el versículo anterior decía que los que van a intentar atacarle van a temblar, van a quedar tambaleando. Y aquí dice que intenten moverle, ¿qué les va a pasar? Van a terminar destruidos, van a terminar despedazados. Mire, esto va a pasar, o sea, sí, así que poco nos preocupemos. Sigamos orando por Jerusalén, por la paz en Jerusalén, pero lo que va a suceder es eso, esta es la realidad. Nosotros ya sabemos el final de la historia. Sí, le van a atacar y van a querer todos destruirle, pero ¿qué sucederá? Los otros van a caer, ¿sí? En el 4, cuando habla de los caballos y de los jinetes, obviamente por ese tiempo la forma de ataque de los ejércitos era a través de esto, ¿no? Hoy ya sabemos que esto puede referir a cualquier tipo de armamento, ¿sí? Alguna forma con la que se realiza un ataque, qué sé yo, los tanques, los carros, los camiones que hay hoy en día, ¿sí? De eso más o menos está hablando. ¿Y qué dice? La promesa del Señor dice que Él hará que se queden inutilizables, que no puedan ser usados, ¿sí? Que no les sirva para nada, que hasta queden ciegos, dice, ¿sí? Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. O sea, no van a funcionar todas las armas que sean usadas contra Jerusalén, ¿sí? Pero el Señor dice que Él seguirá vigilante. Todo esto estará pasando, sí, va a pasar y sucederá, pero Él se mantendrá vigilante. Es promesa de Dios, ese es el punto de la lección, que vayamos viendo. Por eso estamos viendo desde Zacarías, para ver cómo las promesas del Señor se cumplen y se cumplirán. Se cumplieron también, ¿sí? Luego nos dice en el 5 que ¿qué pasará? Que los jefes de Judá, es decir, ya todos los líderes del pueblo del Señor, los que estén a cargo, dice los príncipes en otro, las cabezas, todo eso, tendrán ya que reconocer que las fuerzas no están en sus tanques de guerra, en su ejército, en su armamento, no.
y será reconocido, la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. Es una frase que deberíamos tomarla para nosotros mismos, ¿sí? Nuestra fortaleza, no depender de las cosas materiales, de lo que sucederá afuera, de quién nos defienda o cómo podemos nosotros defendernos, sino nuestra fortaleza es el Todopoderoso. ¿Bien? ¿Qué más? En el 6 nos habla de cómo estos mismos jefes o capitanes que estén al mando del ejército, sí, van a ser como una antorcha, en el sentido de que van a animar, dar ánimo, encender el ánimo de las otras personas, de los que estén alrededor, de quienes tengan a cargo, para que ellos también se puedan levantar a la lucha, a la pelea, ¿sí? A defender y se sientan protegidos por el Señor, se levanten a eso, ¿sí? Y vencerán, por supuesto. En el 7 nos habla de cómo el Señor empezará salvando. Mire, va a suceder esto, pero el Señor no quiere que se lleven, que se sientan especiales o superiores los que sean del linaje real, en este caso lo dice, pero en definitiva cuentas de linaje. Por eso dice que no va a empezar salvando a las viviendas, a las casas de linaje, sino a las pequeñas, a las tiendas, a los que viven por afuera, a los más pobres, y empezando por ellos, y luego irá a cuidar y rescatar a los otros habitantes, ¿sí? Para que no sea mayor la gloria de la casa real de David que la de los habitantes de Judá, ¿sí? En aquel día, el Señor protegerá a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David. Mire, el más débil será como David. Y la casa real de David, o sea, ya sus siervos, los que están sirviendo, ¿sí? A eso vamos, serán como Dios mismo. No en el sentido de Dios, sino en el sentido de que están con la cobertura del ángel del Señor adelante de ellos, andando así, ¿sí? Es como, ¿qué decirle? Una hipérbole, es la forma de usarle este versículo en específico, ¿sí? El siguiente, en el 9 y en el 10, otra vez vuelve el Señor y se pone serio y dice: en aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Ya lo había dicho y otra vez lo afirma: los que se atrevan a atacar serán destruidos, ¿sí? Y miren lo que pasará, y esto es algo, una profecía de esas increíbles que derramará el Espíritu Santo, el Señor, con gracia y con súplica sobre parte del pueblo de Dios, sobre Judá específicamente. Nos habla aquí sobre la casa real de David, es decir, sobre los del linaje, los que son de sangre de israelitas, ¿sí? ¿Para qué? Para que regresen a Él, para que vuelvan a Él, ¿sí? Pondrá en ellos este sentido de suplicar, de pedir perdón por lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Mire, ahí ya está la profecía. Lamentarán por el que traspasaron, ¿sí? Como el que lamenta por el primogénito o por el unigénito, dice ahí, ¿sí? Entonces ya no está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del pueblo de Judá, que llegará un día en que tengan que lamentarse y van a pedir perdón y suplicar al Señor. El Señor les escuchará, por supuesto, ¿sí? De eso está hablando, ¿sí? Vamos al siguiente, vamos al domingo. Domingo nos tocaba leer Malaquías capítulo 3, del 1 al 16. Malaquías, capítulo 3, del 1 al 16. Igual está por ahí más adelante en su Biblia. Estos son los últimos profetas, los profetas menores, ¿sí? Malaquías también, misma época. Profecía totalmente. Y Malaquías usa esta figura también de prácticamente Dios hablando. Él escribe como si Dios estuviera hablando. Así él lo hace, ¿no? Dice: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o como lejía de lavandero. Se sentará
como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Amén. Miren, otra profecía hacia el pueblo del Señor. Parte del pueblo del Señor de ese momento y para nosotros ya a futuro, ¿sí? Habla de empieza hablando en el versículo 1 de este mensajero, ¿sí? Que enviará, mire, enviará un mensajero, ¿para qué? Para que prepare el camino, tal como lo profetizó también Isaías. Entonces, él estaba haciendo también referencia, seguramente también ya leyó también lo que Isaías escribió y el Señor también le reveló, le dijo que escriba esto. Porque él escribe, como les digo, Malaquías escribe como si fuera Dios escribiendo, Dios hablando, ¿sí? En lo que leímos de Isaías, ¿no? Que es la voz que clama en el desierto, que preparará el camino. Aquí él también escribe que vendrá un mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y ahí nos hace también esta figura, delante de mí. Está hablando Dios Padre, pero delante de mí. Pero el que vino fue Dios Hijo, Dios vino Señor Jesucristo. Para que comprendamos, este es el mismo, es un solo Dios, ¿sí? Para que mantengamos esta comprensión, ¿sí? Entonces esa parte nos está hablando como de la primera venida, ¿sí? La primera venida del Señor, ¿sí? Y luego pasa pasa a la segunda venida, porque ya habla que vendrá a su templo el Señor, y ahí se usa Adón, el Adón, ¿sí? Dice, de pronto vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. Y ahí está parte que ya es más profética, ya más allá, que todavía nos sucede el momento en que venga ya a su santo templo y se haga cargo del templo. Y vendrá el mensajero, y está como hablándoles al mismo pueblo de Judá, que ellos dicen que se complacen y ellos están esperando que llegue y suceda este gran momento en que venga el Señor, y por eso no creyeron cuando estuvo aquí el Señor Jesucristo. Como Él no vino y tomó el templo y se hizo cargo del templo, por eso ellos no creyeron que Él era el Mesías. Pero les dice, aquí ya está profetizado, porque esto es antes, ¿no? Esto es 400 años antes. Aquí les dice que va a suceder esto, que han estado esperando tanto. Ese momento en que llegue el Señor a su santo templo y se haga cargo. ¿Sí? Pero Él les dice, ustedes querían eso, pero ¿quién va a poder soportar eso? ¿Quién podrá soportar eso? ¿Sí? Y esta es una palabra que también nos repite Juan en Apocalipsis. ¿Quién podrá soportar su venida? ¿Sí? En Hebreos 4.1 también está Apocalipsis 6.17, por si quiere buscarle, ¿quién podrá soportar su venida? ¿Sí? Y estar firme en su venida, ¿sí? Nos habla de esto y después nos habla ¿por qué? Del por qué, ¿quién podrá? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. ¿A qué quiere referirse con eso? ¿Qué hace el fuego de fundidor y la lejía de lavandero? El fuego del fundidor lo que hace es encuentra las piedras preciosas, los metales, y le funde a fuego, a súper alta temperatura, para que queden las impurezas separadas. Sí, esto alguno de los predicadores alguna vez explicó hasta con las imágenes, y queda separada de las impurezas y queda solo el oro puro, la plata pura, cualquier metal puro. Eso es el fundidor. Y la lejía del lavandero es el que quita, usaban este como jabón súper fuerte para quitar manchas de las ropas, de las túnicas que usaban en ese tiempo. Entonces así dice que vendrá, que será así, que vendrá para quitar todo, para revelar todo, ¿sí? Para escudriñar corazones, como veníamos hablando, ¿sí? Y luego el 3 pasa y nos dice que será como fundidor y purificador de plata. ¿Quién? Aquí otra vez volvemos a la primera venida de Jesucristo. Cristo será así. Cristo será ese que vino y con su palabra, con sus acciones, con todo lo que hizo, con todo lo que nos dejó, nos deja así. Porque aquí dice que purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata, ¿sí? Ahí habla de esto.
Los levitas, en día somos los que estamos sirviendo. Usted está sirviendo, va a ser levita. Usted sirve al Señor en cualquier lugar, en cualquier manera que esté sirviendo, es un levita. De eso se trata. Y esto está diciendo que el Señor Jesucristo hace esto. ¿Sí? Quiere servir, entonces para servir va a ser fundido para quitar las impurezas, o lavado con ese jabón súper fuerte para quitar igual las manchas de pecado. ¿Sí? Eso sucederá, a eso es lo que se refiere. ¿Sí? A final de cuentas nos termina diciendo que tenemos que terminar siendo parte de Leví, no en linaje de sangre, pero siervos del Dios, ¿sí? Como eran los levitas, ¿sí? Luego nos habla que vendrá para juicio y que él mismo, esta parte. Entonces traerá al Señor ofrendas conforme a justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos y en años pasados. Sí, cuando ya estemos limpios, ahí serán nuestras ofrendas aceptables, todo lo que traigamos al Señor aceptables para el Señor. Sí, al siguiente, al 5, veamos, al 5 y al 6. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Y empieza, ya habla de más allá, ya habla del juicio. ¿Y qué hará en el juicio? Dice que va a testificar contra nosotros, contra los humanos. ¿Contra qué? Contra, si hemos caído en todo lo que nos hace aquí una lista, ¿no? No es la única lista que hay en la Biblia, hay varios. Pero esta es una pequeña que habla de hechiceros, habla de adúlteros, habla de los que juran mentiras, perjuro, ¿sí? Los que defraudan o explotan o ¿cómo usa la palabra aquí? Explotan a sus asalariados, a sus empleados, ¿no es cierto? Les explotan. Oprimen a las viudas, a los huérfanos, niegan el derecho, la ayuda a los extranjeros, y hacen todas estas cosas sin temor, ¿sí? Hay ese momento en que ya cometes cualquiera de estos pecados ya sin temor a Dios, ¿sí? Eso, y dice que Él testificará, ¿sí? No será un humano, alguien que vendrá a acusarnos y va a decir, yo le vi cuando estaba así. No, Dios mismo dice que va a testificar contra nosotros, ¿sí? Y cierra el 6 diciendo, yo, Yahweh, el Todopoderoso, el Señor, el Adón, no cambio, pero por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Les está recordando, y con todas las cosas que han hecho, con todo lo que está sucediendo, deberían ser exterminados. Pero yo no cambio. Yo les he prometido y les prometí que serán linaje escogido y que serán multiplicados, y las promesas hechas de Abraham, Isaac y Jacob seguirán. Entonces, por eso siguen aquí. Yo no cambio. Eso es lo distinto que es con nosotros el Señor. Vamos al siguiente. Lunes es los siguientes versículos. Seguimos en el libro de Malaquías. Estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, vamos del versículo 7 al 18. ¿Sí? Leo versión NBI. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán
mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Amén. Profecía, y aquí vemos esta parte que les mencionaba, ya Malaquías describe como Dios, como ya fuera Dios escribiendo y está Dios hablando. Todo esto usted lo escucha, lo va leyendo y es Dios hablando. Ya no hace falta que Malaquías diga y así dice el Señor Todopoderoso y así me reveló y esto me dijo. Aquí directamente está diciendo esto es Dios hablando, ¿sí? Y empieza desde el 7, que es la continuación de lo que decía antes, que el Señor no cambia y que no les extermina por la promesa. El Señor castiga, pero les perdona, les da otra oportunidad, ¿sí? Les disciplina, pero no les consume, no les destruye, ¿sí? De eso les habla. Y les sigue recordando qué es lo que sucedió, por qué estamos hablando de esto, ¿no? ¿Por qué está hablando de eso? Les dice, desde sus antepasados ya vienen desobedeciendo mis pactos. No los guardan, no están guardando el pacto que hicieron conmigo, ¿sí? Es como en el matrimonio, no estás guardando el pacto. El pacto que hicieron no estás guardando. Así le dice, sus antepasados no han guardado el pacto que hicieron conmigo, ¿sí? Vuelven, si quieren que yo vuelvan a mí, vuélvanse si quieren que vuelva a ser. El Señor, otra vez, otra oportunidad. Como es tan bueno con nosotros y tan paciente, nos da otra oportunidad. Sí, puede ser palabra para cualquiera de nosotros. Vuélvete hoy, otra vez, este rato, otra vez. Tienes otra oportunidad hoy. Vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes, ¿sí? Y el Señor luego les dice, como si estuviera hablando con ellos, ¿no? Pero está solo el Señor ahí diciendo que van a decir, ¿cuándo te hemos desobedecido? ¿Cómo es que te hemos robado? ¿No? Y dice, pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Por qué tenemos que volver a ti? ¿Cuándo nos hemos alejado? Y el Señor les responde, ¿acaso el hombre podría robar a Dios? De alguna manera el hombre robarle a Dios. Y responde el Señor, ustedes me están robando. ¿Sí? Todo esto es Dios diciendo, ustedes me están robando. Y todavía preguntan, y la gente se queda como nosotros también, ¿no? Decimos, ¿y qué estoy haciendo mal, Señor? El Señor sabe que le están diciendo, dice, ¿y en qué te hemos robado? No hemos robado nada, Señor. Y el Señor responde, en los diezmos y en las ofrendas. Mire, ¿por qué? Porque ya desde arriba dice, ustedes desde sus antepasados se apartaron de mis preceptos. Y uno de los preceptos está, bueno, varios de los preceptos están los diezmos y las ofrendas, que son para el Señor. Y están todos destinados y cuándo y cómo, qué cantidad, todo está descrito y todo está ahí ordenado. Y dice que el pueblo se ha apartado de esto, ¿sí? Ya, vamos al 9. No hay que demorarnos tanto. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede por estar haciendo esto? Por estar robándole al Señor, ¿sí? Porque al final uno dice, no, yo no estoy robando, solo no estoy dando el diezmo, que es otra cosa. Pero aquí la palabra dice que no dar el diezmo es robarle. ¿Y qué acarrea esto? Dice, ustedes están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Eso es algo que por poco, no sé si ustedes, pero a mí me da miedo el estar atrasado con los diezmos. ¿Sí? Mire, ustedes están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. ¿Sí? Y les dicen el 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. En otro dice para los alfolíes del templo. En otro dice para las bodegas del templo. ¿Sí? Traigan al templo. Dice, no lo dice, y dice clarito, no, al templo. No dice vayan y hagan usted la obra que usted crea conveniente o guárdelo usted y ese diezmo, en lugar de darle al templo, usted haga una buena obra, usted ayude por allá, usted ponga su diezmo aquí, reparto, divida su diezmo. Lleve su diezmo al templo, al que usted se congregue, ¿no? Al templo que usted se congregue, donde usted esté congregándose, ¿sí? Y le dice íntegro, ¿sí? Y así habrá alimento en mi casa. Alimento aquí físico y espiritual, ¿verdad? Porque el espiritual, las enseñanzas, porque si es que no hubiera diezmos y ofrendas, no tendríamos un lugar, no tendríamos luz, no tendríamos agua, no tendríamos transmisión, internet, micrófonos, parlantes, todo esto, y no podríamos estar enseñando, tal vez tendríamos que estar gritando, pero así. Y alimento físico también cuando tenemos reuniones y compartimos alimentos o ayudamos a otros hermanos en necesidad también con alimentos. Entonces está hablando de estas dos partes, ¿no? De estos dos tipos de alimento.
¿sí? Y esto es algo ya súper extraño en el Señor, que les diga, pruébeme, pruébeme, a ver, les reto, haga la prueba, intente a ver qué pasa, ¿sí? Intente, empiece a diezmar, por poco le dice, empiece a diezmar y va a ver cómo le abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y yo sé que aquí muchos de ustedes ya están viendo, ya han visto cómo diezmando y las bendiciones siguen y siguen y siguen sobreabundando. Y uno no se explica cómo, pero siguen. Amén, amén. Sí, ¿verdad? Está escrito, estamos leyendo la palabra del Señor, no estamos aquí haciendo sermón ni predicando opiniones, ¿no? ¿Y qué más? Y pensamos que a veces solo queda ahí, ¿no? ¿Qué más hará el Señor si uno cumple con los diezmos y ofrendas? Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. ¿De qué está hablando? De tu negocio, de tu trabajo. Sí. ¿Qué hará el Señor? Hará que no haya cosas que le estorben a tu trabajo y que siga prosperando y que no se pierda el fruto de tu trabajo. Amén. Ahí está escrito, ¿sí? ¿Y qué pasará cuando todo esto suceda? El resto de las naciones dirán, wow, esta en verdad es una nación encantadora, es una nación bendecida, dice en la otra versión, ¿sí? Y ahí sí pone, eso dice el Señor Todopoderoso, ¿sí? Sí hay más en este, Malaquías, antes de pasarme al siguiente. De ahí hablas del 13, de las insolencias. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. En la otra versión dice, ustedes profieren palabras violentas, tal vez alguna de ustedes tiene palabras duras, ¿sí? En definitiva es hablar contra Dios, en contra de Dios, reclamarle a Dios. Y en eso cuántas veces no hemos caído y reclamarle a Dios, Dios, ¿por qué me pasó esto? Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué no sucede esto? Dios, ¿por qué esto no cambia? Dios, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo me tienes con esto? Es eso, es el reclamar, es la insolencia. ¿Ha visto cuando se habla de alguien que es insolente es que le está faltando el respeto a su autoridad? ¿Sí? Cuando un niño es insolente, es un niño se pone a gritarle a su papá, sería insolente. Entonces aquí el Señor le está diciendo, ustedes están siendo insolentes. Soy el Dios del Señor, el Rey, su Creador, su Padre, y me están gritando, reclamando las cosas. De eso está hablando aquí, ¿sí? Y dice, y preguntarán cuáles. Y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Y el Señor, con toda su paciencia y amor, nos responde, ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena, ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos, vestirnos de luto? Y igual nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo, vemos que prosperan, ¿no es cierto? Desafían a Dios y no les pasa nada. ¿Cuántas veces nosotros también hemos caído en eso? Decirle, ¿de qué me sirve tanto estar sirviendo en la casa del Señor si igual los que no sirven, los que no creen, les va bien y prosperan? Y hasta los que hablan mal de Dios les va bien y se salen con la suya. Esto fue escrito hace 2400 años. Todo esto que pensamos hoy, ayer, se le ocurrió, se le pasó por la cabeza. Todo esto ya estaba aquí escrito. Y el Señor hablando, diciéndonos eso. Ustedes están siendo insolentes, nos dice, ¿sí? Están desafiando a Dios, ¿sí? Vamos. Pero les dice, mira lo que pasará. Dice que no se van a salir con la suya. Los que temen al Señor, los que temen al Señor, los que tememos, debemos ir a los que tememos nosotros, los que tememos al Señor, ¿sí? El Señor les va a prestar atención, les va a escuchar, ¿sí? Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor. Estaremos escritos en un libro donde el Señor se acordará en el momento del juicio, ellos sí temieron, ellos no fueron insolentes, ¿sí? Eso estará escrito, ¿sí? El 17, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva. Esta en la otra versión es el que dice especial tesoro también, que incluso hay en muchas alabanzas, adoraciones también, ¿sí? Y dice, ellos serán así, mire, los que pensamos es que a nosotros nos va mal por estar sirviendo y todo eso, nos dice, no, ustedes son el especial tesoro, ustedes van a estar escritos en el libro. ¿Qué importa que aquí tengan y les esté yendo bien a pesar de que estén difamando el nombre del Señor, aunque no quieran servir? Pero ustedes sí, ustedes van a ser el especial
tesoro, propiedad exclusiva, ¿sí? Dice, tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve así, como un padre que se compadece de su hijo, ¿sí? Y esto nos servirá para que volvamos a distinguir el bien del mal, ¿sí? Continuemos el martes para ver si alcanzamos, sí, si alcanzamos. Malaquías 4, 1 al 6, capítulo 4 del 1 al 6, ¿sí? Martes. A continuación seguimos, ¿no? En esto. Sigue hablando el Señor. Vamos, les leo versión NBI. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Amén. Más profecía. Viene, dice, ese día en que los soberbios, los malvados, de esos que estábamos hablando, de esos que decíamos, ay, a ellos les va bien y todo eso, ¿qué va a pasar con ellos? Mientras que nosotros, los que le tememos al Señor, podemos decir, seremos su especial tesoro, propiedad exclusiva, y nos cuidará como un padre cuida a un hijo y perdona a un hijo y le da otra oportunidad. Así, a los otros, ¿qué va a pasar? Como horno ardiente serán quemados y se prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz y sin rama. Aquí hay algo más en esto. Sin raíz y sin rama. ¿Por qué decir sin raíz y sin rama? ¿Sí? Está hablando del linaje, de todo lo que se cree. Es que yo soy de esta sangre, de este apellido, de esta familia. ¿Qué sucederá con estos malvados, con los soberbios? Acabará. Será cortado su linaje. Su apellido, su nombre será hasta ahí, y hasta ahí llegó. Llegará el día, el Señor hace justicia con esto. Y sí, y por más que hicieron su gran nombre, hasta ahí quedó. Llegará ese momento, dice el Señor. ¿Sí? De eso nos da la raíz y rama, las ramas que van saliendo, y raíz de lo de atrás, lo que vino antes, ¿no? De donde vino antes, igual, eso no será nada, no importará para nada. Pero ustedes, ahora, para los otros, ¿qué habrá para ustedes? Los que sí temen mi nombre, va a salir el sol de justicia. Y mire, este sol de justicia, este lucero de justicia, dice en la otra versión, está hablando de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer? Primero, justicia. Habrá justicia porque se hará justicia, porque no la justicia que nosotros creemos que aquí nos merecemos, que nos den, también tengamos las mismas propiedades y los mismos bienes y todo sea equitativo, igualitario, y todos tenemos que tener igualitos, y eso es justicia. No, está hablando de la justicia del Señor. ¿Sí? Está hablando de la justicia del Señor. Vendrá la justicia del Señor. Y además, ¿qué? Sanidad. Fíjese, sanidad. Todos los que estamos enfermos, padeciendo, mire, temer al Señor hará que se levante en nosotros el sol de justicia con rayos de sanidad, de salud. Amén. Anótele, escríbale, subráyele, píntele. ¿Sí? Todos los que estamos pidiendo salud, todos los que estamos pidiendo sanidad. Temor al nombre del Señor. ¿Sí? ¿Y qué pasará? Saltando como becerros recién alimentados, felices, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Ya. Luego les dice, recuerden la ley de mi siervo Moisés que les fue dado. Otra vez les está diciendo, ¿qué es lo que tienen que recordar? Lo que ya se les dio, lo que ya tienen, lo que tienen en sus Biblias, lo que tienen escrito. Ya está ahí. Sí, por si acaso, porque si preguntan, ¿pero qué tenemos que obedecer? Pues la ley de Moisés, los escritos de Moisés, los que se les dio a mi siervo, los preceptos, las leyes. Y dice, y acá una vez más para recalcar, Israel. En tiempos en que no existía Israel. Ya no existía Israel como tal, como pueblo, como nación, como Estado. No había Israel. Les dice, para todo Israel será esto. ¿Sí? Y ahí habla, y ahí suelta esta parte que es la importante, la que es el tema principal, y que ya creo que nos llegamos. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible. Envíale al profeta Elías.
Elías el profeta ya había muerto, ¿sí? Entonces está hablando de es el espíritu de Elías, no de la persona Elías, sino lo que hace Elías. ¿Qué es lo que hace Elías? Que los padres se reconcilien con sus hijos, los hijos con sus padres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no venga la destrucción total. ¿Sí? Vamos al siguiente. Y ahí sí, Lucas. El viernes, Lucas 1, 57 al 66. Es bastantísimo. Vamos a leer todo, tratemos de leerlo rápidamente. Versión NBI. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Amén. Miren, qué hermoso esto. Esto vimos la semana anterior, ya vimos el inicio de cómo quedó mudo, no podía hablar. Zacarías, por no creerle a Dios, que mandó el mensaje a través del ángel. Y aquí nos dice, ya nos habla que llegó el tiempo de dar a luz. Se cumplieron los 9 meses de Elizabeth y dio a luz, ¿sí? Y miren esta parte hermosa, la comunidad se alegra, ¿sí? Como cuando presentamos un niño, hacemos la presentación de un niño, la comunidad se alegra, todos nos alegramos. ¿De qué? De que hay otro hijo de Dios más, hay alguien más en la comunidad. Es como de todos, es como de nuestra familia, ¿sí? Así dice que todos se alegraron con ella. Dice en el 58 y en el 59 que le llevaron a circuncidar. Lo que tenía que suceder a los 8 días, siempre esa era la costumbre y es lo que hay que hacerse. Ahora sabemos la circuncisión es en nuestros corazones, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Puede seguir haciéndose esto, se hace por salud, pero ya no es por ritual, ya no. Porque ya está en el libro de Hebreos claro que es la circuncisión de nuestros corazones. Entonces la gente que estaba ahí rodeando y alegres en este festejo de que ya nació el hijo de Elizabeth, ¿no es cierto? Querían que, seguramente ya le empezaron a llamar: ay, pequeño Zacarías, hola, lindo Zacarías, Zacaritos, chiquito, así. Ya todos pensando, ya asumiendo que el nombre iba a ser Zacarías, como su padre, ¿sí? Y Elizabeth les dijo que no, que él debe llamarse Juan, ¿sí? Y ahí recordemos que vimos la semana anterior, que vimos en Lucas 1, versículo 13, que el ángel le dice que debe llamarse Juan. Eso no es que se le ocurrió a Elizabeth, sino el ángel le dijo que se llamará Juan. Lucas 1, 13, ¿sí? Y Juan significa, por si acaso, es en el griego cuando está escrito en Lucas, en la palabra 2491, pero viene del hebreo 3076, que es Yehohanan, que es favorecido o agraciado de Jehová, de Yahweh. Yahweh favorece, Yahweh le da gracia, ¿sí? Entonces, así, ese era el nombre, de que le da gracia. Entonces, ese es el nombre que pide Elizabeth que le diga. Y le dicen: no, pues, pero Elizabeth, ¿por qué le vas a poner ese nombre si nadie en tu familia se llama Juan? ¿De dónde te inventas por poco, no? Le dicen eso. Y para que vean cómo era la costumbre, no le hacen caso, sino le dicen: a ver, preguntémosle al papá. ¿Quién es la autoridad aquí? El papá. Y sabían que el papá estaba mudo, y aquí hasta nos dan la prueba de que en verdad estaba mudo, no podía hablar, y por eso pide la tablilla. Primero le preguntan con señas, y luego él pide una tablilla para escribir: su nombre será Juan, ¿sí? El rato que acaba de escribir Juan, no sé, la N, el punto, lo que haya sido, dice que se le desata la lengua y ya puede hablar nuevamente y empieza a hablar. Tal vez ese rato dijo: su nombre será Juan, y me escribía. Pensaba que no hablaba y estaba ahí hablando. Y toda la gente dice que se asombró de ver que recuperó el habla. ¿Y qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando recibimos un milagro? Alabar, dar gracias, alabando y gozándonos en alabanza, llenos de
de gozo, alabando al Señor. Gracias, Señor. Empieza a alabar, empieza a cantar, ¿sí? Y de ahí nos dice que todos se llenaron de temor y empezaron a propagar esta palabra. Dice, sí, ¿qué será? ¿Qué irá a hacer el Señor con este niño? Para que veamos este milagro y hayamos sido testigos, este montón que estábamos reunidos, vimos este milagro aquí ahorita, ¿sí? Luego en el sábado nos tocaba Lucas del 1 del 67 al 80. No vamos a leer por el tiempo, pero aquí después de que del 67 ya acaba de hablar y empieza a profetizar. Empieza a profetizar Zacarías, ¿sí? Dios le pone en él una profecía. Todo lo que sigue después de eso es profecía. Y empieza no siendo profecía de su hijo, sino del Mesías, del Cristo, ¿sí? Empieza diciendo, bendito Señor, en el 68, Dios de Israel, ¿sí? Esto pone más en pantalla, pero no lo vamos a leer. Dios de Israel ha venido, ¿sí? Mire, empieza diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha venido. ¿De qué hablaba él? Si todavía estaba en el vientre de María, aún no nacía. Recuerden que había una diferencia de meses entre los dos. En ese momento en que nació Juan, él empieza a decir, ha venido Dios. Entonces ya estaba hablando del vientre de Jesús, en el vientre de María, ¿sí? ¿Y qué dice? Que en el 69 nos envió poderoso Salvador de la casa de David. Reconoce ya el linaje, va reconociendo el linaje de la casa de David, ¿sí? Por eso también sabemos que no estaba hablando de su hijo, porque él era, en cambio, de la casa de Leví, podría decirse, de la línea arónica, porque él era sacerdote del templo, ¿sí? Y dice en el 70, cumpliendo las promesas, como los dijo a través de varios de sus profetas. En el 71, ¿cuál? Para librarnos de nuestros enemigos, del poder de los que nos aborrecen y mostrarnos misericordia, ¿sí? Es lo que él está diciendo, él está profetizando, ¿sí? Como lo juró a Abraham, dice en el 73, y en el 74 dice, nos concede librarnos del temor, y este me gusta y esto sí lo podemos leer, dice, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para, vamos todos, que le sirviéramos. Amén, aleluya. Nos rescata, nos saca del temor para que le sirvamos. De eso se trata. Está hablando del bebé que está en el vientre de María, pero está hablando de lo que va a ser, del poder, está hablando de eso, de lo que decíamos la semana pasada. No está hablando de un bebito, de un niño, no, del poderoso, del Rey, del Adón, del Señor Jesús, ¿sí? Que vendrá con santidad, con justicia, ¿sí? Y luego ya en el 76 ahí sí hace referencia ya a su hijo. Ahí sí cambia a su hijo, dice que será profeta del Altísimo, porque eso también le dijo el ángel, ¿no? Irás delante del Señor preparando el camino. En Lucas 1:17 está que el ángel le dice esto. Sí, no, sí, estaba parte de la profecía hablando, pero era porque esto le dijo el ángel, ¿sí? Dice, y el 78, el siguiente, por favor, sí. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente. ¿Recuerdan que vimos hace un rato también eso? El del sol naciente, ese sol que nos traería justicia y sanidad, es este mismo sol, ¿sí? Que viene a dar luz a los que viven en tinieblas, luz a los que estamos en tinieblas, en la más terrible oscuridad para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Amén. Hasta ahí quedemos, ¿ya?